Como ya finalizamos el paso número 1, seguimos con el paso número 2, de ingreso de datos técnicos de la zona del proyecto. En este caso hipotético, asumimos que ya tenemos el diagnóstico técnico con todos los estudios de suelos, de tránsito y topográfico, que se solicitan en el proyecto tipo. Estos son los parámetros mínimos para trabajar con la herramienta. En este espacio diligenciamos los aspectos técnicos de la subrasante. Vamos a ver en el ejemplo que nos ocupa cuáles serían las variables a tener en cuenta y qué tenemos que diligenciar. Como les digo, aquí en este caso hipotético se identificaron dos tramos homogéneos, el T1 y el T2. Cada uno de ellos tiene sus datos de entrada. Acá están los datos del tramo homogéneo 1 y estos son los datos de entrada del tramo homogéneo 2. Vamos a guardar este archivo como proyecto tramo 1 para este ejemplo. Lo guardamos y empezamos a diligenciar todos los aspectos técnicos que se tienen en cuenta para el tramo 1. En este caso, el tramo tiene un porcentaje de CBR de 1,7%. La herramienta siempre nos va a guiar para seguir cada uno de los pasos. Acá, por ejemplo, damos clic en el botón rojo y vemos los espacios en donde se diligencian las variables del CBR del suelo. Algo importante para destacar es que el proyecto tipo tiene precargado unas plantillas en donde el formulador del proyecto puede diligenciar en esta zona gris los datos de los ensayos para determinar el CBR o puede diligenciar directamente el CBR, si ya cuenta con una plantilla o se tiene ya los resultados de una firma de estudios de suelos que ha determinado ya esos parámetros técnicos del CBR. En nuestro caso, como ya tenemos el CBR y no tenemos los datos del laboratorio para calcularlo, entonces lo diligenciamos directamente acá. Ingresamos en esta casilla resaltada en verde 1,7. Nuevamente les comento, este valor se encuentra en el ejemplo de aplicación del documento PowerPoint. En este momento damos clic a volver a datos geotécnicos de la subrasante para encontrar el espacio de la selección del proyecto tipo. Allí encontramos el tema del índice de plasticidad. Volvemos a dar clic en el botón rojo para ingresar los datos de este índice. Igualmente, para este caso, la herramienta tipo cuenta con una plantilla donde cada entidad puede diligenciar los datos del límite de Atterberg. Si ha utilizado otra plantilla para tales efectos o diligenciar directamente el límite de plasticidad en la casilla que se encuentra en verde. Volvemos al ejemplo de aplicación y vemos que el índice de plasticidad es del 11,6%. Ahora nos dirigimos directamente a donde se diligencia el índice de plasticidad. En la casilla resaltada en verde registramos 11,6%. Hay que tener mucho cuidado con la configuración de los decimales de las cifras consignadas. Damos clic en Volver a hoja de control.
Otro aspecto a resaltar de la herramienta es que tiene otra plantilla para la clasificación del suelo AASHTO y por metodología de la Carta de Casagrande. Acá se diligenciaría todo el tema de los resultados del análisis granulométrico del suelo y de los tamizados. Los datos se podrían ingresar directamente acá para determinar los límites líquidos, el límite plástico y el índice de plasticidad. Según la clasificación de la Universal de Suelos, es un suelo de partículas finas con finus y una arena limosa. Según clasificación AASHTO, es una A2-4 grava y arena arcillosa o limosa. Como vemos en la imagen de temas geotécnicos, ahí se clasifican los contenidos de gravas, arena fina, arena gruesa y finos en el suelo objeto de estudio. Continuamos con el diligenciamiento de las variables de entrada que aparecen en el ejemplo de aplicación. En este caso, la variable es de 28 grados de temperatura, la condición de humedad, árido, y la condición climática, cálido. Ingresamos por consiguiente el valor 28 para la temperatura media anual promedio en grados centígrados. Desplegamos las diferentes variables de condición de humedad. Escogemos árido entre otras opciones como semiárido, subhúmedo, húmedo y superhúmedo. Ingresamos en este caso árido. Desplegamos las diferentes variables de condición climática por temperatura. Escogemos cálido entre templado y frío. Volvemos al ejemplo de aplicación para buscar si el tramo evaluado presenta zonas de alta pendiente. Ese aspecto está relacionado con si la pendiente longitudinal es mayor al 10%, porque la herramienta también evalúa los tramos que deberían contar con placa huella. Pero ¿cómo evaluamos eso? Con el levantamiento topográfico, precisamente con el perfil longitudinal del terreno. Nuevamente vemos que en el ejemplo de aplicación hay secciones del tramo vial del proyecto con pendiente longitudinal mayor al 10%. En el tramo 1, que va desde K00 más 00 al K04 más 250, está una zona de alta pendiente. Regresamos a la herramienta y ponemos sí en el campo correspondiente a zonas de alta pendiente. La herramienta igualmente nos pide el ancho de la sección transversal, que según las condiciones de este ejemplo es de 6,2 metros. También lo diligenciamos. Todo esto tiene que ver con las cantidades de obra. Luego se solicita ingresar la información sobre la longitud del tramo plano y la longitud de alta pendiente de ese tramo homogéneo. Esta información está en el ejemplo de aplicación. Como vemos, el tramo de alta pendiente es de 2,1 kilómetros o 2.100 metros y el tramo de pendiente menor al 10% es de 2,15 kilómetros o 2.150 metros. Estos valores los diligenciamos en la herramienta. La longitud total del tramo homogéneo 1 es 4.250 metros, la cual calcula directamente una vez se ingresan los valores de los tramos de alta pendiente y el plano. Luego volvemos al ejemplo de aplicación para conocer la distancia a cantera de materiales Petros de buena calidad y si hay disponibilidad de trituradora en la cantera de materiales Petros. Esto es para seleccionar la alternativa entre tratamiento superficial doble y lechada asfáltica. Vemos en el ejemplo que la distancia es de 16 kilómetros y que no hay disponibilidad de trituradora en la cantera. Como ven, se despliega la alternativa de sí o no.
Luego identificamos en el ejemplo de aplicación la distancia en kilómetros de proveedores de materiales bituminosos y de cemento. Para este caso, y tal como lo ven en el ejemplo, la distancia de proveedores de materiales bituminosos es de 7 kilómetros y de proveedores de cemento es de 150 kilómetros. Asimismo, la herramienta solicita diligenciar el estado de las obras de drenaje, cunetas y alcantarillas, las cuales, de acuerdo con el ejemplo de aplicación que estamos viendo, éstas se encuentran en mala condición. La herramienta solicita adicionalmente ingresar los datos del tránsito promedio diario. En este caso es de 150 vehículos diarios, de los cuales 58% son livianos, motos, carros y camperos, 7% son buses y 35% de camiones. Una vez se finaliza el ingreso de estos datos, la herramienta nos solicita si se evidencia paso de camiones de más de 3 ejes. Una de las condiciones de este proyecto tipo son unos conteos simplificados en los periodos picos de 2 días. En estos periodos pico podemos identificar si se evidencia que hay paso de camiones de más de 3 ejes. Esta pregunta es importante porque a partir de esta tipología de camión, la estructura de pavimento tiene más requisitos estructurales por el mismo daño que genera el tránsito de este tipo de camiones por las vías terciarias. En este ejemplo de aplicación sí se evidencia el paso de este tipo de camiones. Esta afirmación se consigna en la herramienta. Como ven, en la herramienta el factor camión aumenta si se pone sí y disminuye al poner no. En el ejemplo de aplicación sí se evidencia el paso de camiones de más de 3 ejes, razón por la cual ingresamos el valor sí en la herramienta. Una vez se han ingresado en la herramienta las variables de tránsito, la misma herramienta procesa la información con un periodo de diseño de 5 años, una tasa de crecimiento máxima de tránsito de 2,5%. El resultado de los factores dependen de la composición vehicular tanto de buses, camiones y camiones de más de 3 ejes. La suma de todas esas condiciones determina el número de ejes equivalentes para el diseño. Una vez se han diligenciado todos estos datos, nos devolvemos al proyecto tipo y finalizamos el tema con la evaluación de la estructura de pavimento recomendada a nivel de factibilidad. Lo único que tenemos que hacer acá es dar clic en el botón rojo de calcular. La misma herramienta hace las operaciones requeridas con el algoritmo que está precargado en esta herramienta de metodología Ashton 93, que es la recomendada por el INVIAS para el diseño en vías con bajo volumen vehicular. Algo para destacar es el ancho que se recomienda para la base tratada. En este ejemplo, se recomienda un ancho de 20 centímetros, pero dependiendo de las condiciones para optimizar los costos, se podría reducir a 15 centímetros. Entre 15 y 20 centímetros es lo más recomendable para optimizar los costos de la base y de la subbase como diseño. Como la subbase está calculada con un espesor de 41,6 centímetros, en este caso, sí se recomienda poner 20 centímetros de espesor de la base tratada para que la herramienta recalcule y se tenga una subbase granular de menor espesor. Igualmente, si se sube a 25 centímetros, la herramienta se adapta a las condiciones. Una vez realizado este proceso, volvemos al panel de control del proyecto tipo y damos clic en Datos de salida. ¿Qué tenemos acá? El espesor
y el cálculo del diseño de la alternativa seleccionada. Como vimos anteriormente, un CBR de 1,7% es bastante bajo. Es un suelo de condiciones de muy baja capacidad de soporte, seguramente un suelo muy arcilloso, por lo que la herramienta, adicionalmente de calcularnos la alternativa y la estructura de pavimento seleccionada, nos dice cuándo mejorar en subrasante. En este caso son 19,2 para alcanzar un CBR de 4%. El INVIAS tiene dos tipos de metodologías: mejoramiento en esos 19,2 centímetros con rajón o con reemplazo de material. Ya sobre esa plataforma de 4 centímetros que se encuentra acachurada, se pondría la subbase granular, que es de 34,5 centímetros. En el documento técnico de proyecto tipo se profundiza el tema de cómo y cuáles son las especificaciones de INVIAS para la subbase granular. Acá aparece la alternativa para una base estabilizada con emulsión asfáltica de 20 centímetros y un espesor estándar de lechada asfáltica de 3 centímetros. Ese espesor del tratamiento superficial es estándar debido al tamaño de las partículas, tanto para la lechada asfáltica como para el tratamiento superficial doble. Son espesores de partículas de más de 2 centímetros, más el material bituminoso asociado a esos tratamientos, o lo que siempre hace de un estándar de 3 centímetros. Recordemos que lo más costoso de una estructura de pavimento es la carpeta asfáltica. Aquí no hay carpeta asfáltica, pero sí hay un recubrimiento que es la lechada asfáltica, que nos va a dar esa funcionalidad en términos de confort y en términos de impermeabilización. Estructuralmente lo que está trabajando es la base estabilizada y la subbase granular. Ahí estamos ahorrando el costo de la capa de la carpeta asfáltica, que por lo general es de 5 a 7 centímetros, y acá lo reemplazamos por un tratamiento superficial adaptado a vías terciarias. Una vez terminamos el ingreso de todos estos datos, guardamos la información en el archivo Excel denominado Proyecto Tramo 1. Para seguir adelante con el tramo 2, utilizamos este mismo archivo, pero lo salvamos como Proyecto Tramo 2 para realizar los mismos pasos, pero ingresando los datos correspondientes al tramo 2 que se encuentran en el ejemplo de aplicación.